Botella número 14 arrojada al mar. Esta semana, en el Evangelio de Marcos, acompañamos a Jesús y a sus discípulos. Van camino a Cafarnaún, a la casa de Pedro. Muchas veces Jesús acepta la hospitalidad de Pedro y de su familia y se reúne con la comunidad de sus discípulos allí, en su casa. Pero es interesante este caminar, este recorrido que hace Jesús hacia Cafarnaún, porque dice Marcos que no quería Jesús que supieran que iba de camino, porque dedicaba estos días de caminata a formar, a ayudar a que maduraran, a que despertaran sus discípulos más cercanos. Era un tiempo que Jesús quería compartir más en soledad y en intimidad con ellos, porque se acercaba el camino hacia Jerusalén, con todo lo que esto implica, el rechazo, la condena, la muerte en la cruz. Jesús quería que sus discípulos se abrieran a esta riqueza del Evangelio, que es la donación de la propia vida. Lo había dicho de otros modos, había usado el ejemplo de la sal, pero no siempre habían captado que la sal, para brindar su sabor y para, con su potencia, digamos, asegurar que la comida no se pudra, eso tenía un costo para la sal, que era deshacerse, que era donarse. Bueno, no siempre se captaba. Jesús había puesto distintos ejemplos, el de la semilla, que si no muere no fructifica, el de la levadura que entrega todo su potencial para levar la masa, pero se daba cuenta que sus discípulos no captaban. Entonces quería ser muy, muy claro, muy concreto, no solo acerca de su persona y de su vida, diciéndoles claramente, miren, van a terminar condenándome, van a terminar entregándome a las autoridades, me voy a transformar en un tipo peligroso y me van a condenar a muerte, sin duda, porque no van a tolerar esta actitud y esta mentalidad. Y a ustedes les va a pasar lo mismo. Jesús se daba cuenta que ellos no terminaban de abrir sus ojos, de disponer su corazón, de medir las consecuencias. Recordamos cuando la madre de Santiago y de Juan le pide a Jesús que, bueno, sus hijos estén ocupando un lugar significativo en su historia, en su vida, en su futuro. Y Jesús les dice, bueno, cada uno va a ocupar el lugar para el que fue destinado desde siempre, porque todos tienen un lugar en el misterio de la historia y de la vida. Nadie tiene que ocupar el lugar del otro, cada uno tiene el suyo. Pero en esa ocasión Jesús le dice a Santiago y a Juan, si ustedes son capaces de beber del cáliz que yo voy a beber, eso sí, se los puedo conceder, que tengan parte conmigo. Y ellos le contestan que sí, que serán capaces, pero no habían dimensionado lo que esto significaba. Incluso en el relato de Marcos es muy curioso, ¿no? Porque Jesús habla de la entrega, de la donación, de gastar la propia vida, de perder lo propio en bien de la construcción de la comunidad. Diríamos nosotros hoy, no puede haber resurrección sin muerte. Y dice Marcos que los discípulos, mientras acompañaban en este caminar hacia Cafarnaún a Jesús, estaban discutiendo entre ellos a ver quién era el más importante. O sea, otra mirada, otra expectativa, otra valoración. Jesús les hablaba de ocupar el último lugar, de gastarse, de entregarse, de que la paz, la fraternidad, la comunidad se construyen al precio de que uno esté dispuesto
a ofrecer lo propio, a gastar lo propio, a entregar lo propio. Si uno pretende ganar y pretende ocupar el primer puesto y pretende destacarse, y bueno, esto nos trae confrontación, esto nos trae violencia, esto nos trae persecución, esto nos trae rechazo. Que la construcción de un mundo donde seamos todos hermanos, bueno, tiene el costo, el precio de la fraternidad. Y el costo, el precio de la fraternidad es que uno muchas veces pierde para que ganemos todos. Pero no lo captaban, no lo captaban. Tanto que cuando llegan a Cafarnaún, dice Marcos que Jesús les pregunta de qué hablaban en el camino. Y ellos se dan cuenta que sus pretensiones y sus preocupaciones están lejos del estilo de vida y de las prioridades de Jesús y no se atreven a decirlo. Pero Jesús adivina que entre ellos hay competencia, que entre ellos hay querer destacarse, querer ocupar un lugar más importante. Y les pone el ejemplo de un niño, les pone el ejemplo de un niño. Y, y dice Jesús que el que recibe a un niño, con todo lo que eso significa, un niño, sí, bueno, es ternura, es fragilidad, es proyecto de futuro, pero significa negarse a muchas comodidades, negarse a muchos descansos, y dejar de ser primero para que ocupe el primer lugar un niño. Las familias lo saben muy bien. Un hijo, un sobrino, un nieto, una hija, una sobrina, una nieta, es un regalo maravilloso, pero significa muchas renuncias, muchas pérdidas, dejarnos en segundo lugar para poder ocuparnos de apoyar y acompañar el proyecto de sus vidas. Bueno, interesante el contraste, interesante la insistencia, la convicción de Jesús. Como dice aquella oración de San Francisco de Asís, eh, que no busque tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar, porque es dando como se recibe, porque es perdonando como se es perdonado, porque es muriendo como se resucita. Parece una obviedad, pero bueno, si nosotros amamos perdurar, tenemos que estar dispuestos a entregar y a perder. Que tengan buena semana.